Hola, mi nombre es Jordan Iván Leigh Ríos y junto con mis compañeros pretendemos exponer y relatar acerca de la importante etapa histórica que comprende el virreinato, principalmente su organización social, no sin olvidar otros datos importantes como lo pueden ser personajes o sucesos destacables. El virreinato, como todas las demás etapas de nuestra historia y cultura, es muy importante al tratarse de un periodo posterior a la conquista y que relata el estilo de vida que se llevaba después de dicho suceso. Sin extendernos más, pasaremos a ver parte por parte todo lo que este acontecimiento abarca. Primero que nada, ¿qué es el virreinato? El virreinato de la Nueva España, periodo comprendido de 1535 a 1821, fue una entidad territorial integrante del Imperio Español que se desarrolló durante los siglos XVI al XIX. Fue creada después de la conquista y abarcó territorios de Norteamérica, parte de Estados Unidos y México, de Centroamérica, Asia y Oceanía. Durante los 3 siglos de colonización española, gobernaron el imperio de 2 familias reales, la de Habsburgo y la de los Borbón, y a la Nueva España 63 virreyes, todos provenientes de la alta nobleza castellana. Ahora pasaremos a explicar el origen del virreinato. Al momento de la caída de Tenochtitlan, el gobierno lo ejerció Hernán Cortés, pero en 1528 salió con rumbo a Honduras y dejó al mando a los oficiales reales, quienes cometieron una serie de abusos. Por ello, el rey estableció un organismo de gobierno superior, llamado la Real Audiencia de México. La primera audiencia estuvo a cargo de Nuño Beltrán de Guzmán, quien cometió muchas injusticias, fraudes y desmanes contra los indígenas, que fueron denunciados por Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México. Para terminar con los excesos de la audiencia, el rey decidió establecer un virreinato, pero mientras llegaba el primer virrey, nombró una segunda audiencia, cuyo presidente, Sebastián Ramírez de Fuenleal, se distinguió por su empeño en hacer justicia a los indios. Formó parte de ella Vasco de Quiroga, que después fue obispo de Michoacán y un gran benefactor de los indígenas de esa región. Ahora mi compañera Valeria pasará a explicar las características del virreinato. El virreinato surge como respuesta a la llegada de los colonizadores europeos, provocando que las naciones necesitaran una nueva forma de gobernar territorios muy alejados. Esta forma de gobierno poseía las siguientes características. Se creó el cargo de virrey, siendo una especie de gobernador supremo por encima del cual tan solo estaba el rey. Los virreinatos se conformaban para la búsqueda de riquezas, ya que la idea de los reyes es que los virreyes se encargaran de extraer todos los materiales preciosos necesarios para esto. Eran regiones con enormes desigualdades sociales. Existía una escala social en la que los peninsulares eran los más importantes, mientras que otros como los criollos o los mestizos estaban muchas escalas por debajo. Los virreinatos basaban su riqueza en la explotación de esclavos, siendo que estos usados para lograr los recursos que los monarcas europeos querían para prosperar. El sistema de castas estaba incluso reglamentado con normas y manuales sobre cómo era cada persona dependiendo de su piel o familia. Los virreinatos no podían negociar libremente con otros estados, ya que se encontraban atados a su metrópolis y solo podían darle productos a ellos. A continuación, se presenta una línea del tiempo, donde se observan los sucesos más relevantes de la época, desde los inicios del virreinato. En 1535 se crea el virreinato, una vez derrotado el imperio azteca y establecida la colonia. En 1565 se culminó la colonización de las Islas Filipinas y su territorio se sumó al virreinato de Nueva España. En 1611 se establece la ruta comercial Nao de China, entre Nueva España y Japón. En 1693 se publica el primer diario en papel del virreinato, el Mercurio Volante. Bajo las reformas del despotismo ilustrado en España, el virreinato funda la Real Academia de Bellas Artes en 1773, el Colegio de Minería en 1783. Se introdujeron reformas en la organización del virreinato, conocidas como las reformas borbónicas del rey Carlos III, en 1786.
En 1798 se desata la conspiración de los machetes en contra del virrey Miguel José Azanza. Entre 1800 y 1808 se desata la crisis política del virreinato, que solo conducirá al inicio del movimiento independentista en 1811, el cual puso fin al reinado español. Algunos de los personajes más relevantes que fueron parte de la historia del virreinato fueron, por ejemplo, Antonio de Mendoza y Pacheco, político y militar español, caballero de Santiago, comendador de Socuellamos y primer virrey de la Nueva España, desde 1535 hasta 1550 y segundo virrey de Perú, desde 1551 hasta 1552. Fundó en 1535 la Casa de la Moneda en la Ciudad de México. En 1536 empezaron a acuñar monedas de plata y cobre como las españolas, llamadas por su forma macuquinas. También estableció la imprenta, que fue la primera de América, siendo el impresor Juan Pablos. Retrocediendo más atrás en las historias y rememorando los viajes que dieron como resultado del descubrimiento de América, tenemos a Francisco Hernández de Córdoba, un conquistador español que ha pasado a la historia por la accidentada expedición que dirigió entre febrero y mayo de 1517, durante la cual se registró para el Imperio Español el denominado descubrimiento de la península de Yucatán. Otro personaje un poco menos reconocido, pero no menos importante, es Gonzalo Guerrero, marino español y uno de los primeros europeos en asentarse en el seno de una cultura indígena. Gonzalo murió luchando contra los conquistadores españoles al mando de Pedro de Alvarado. Es un personaje controvertido porque se asimiló y llegó a ser un jefe maya durante la conquista de Yucatán, a pesar de sus orígenes, por lo que fue conocido como el renegado por sus compatriotas españoles, mientras que en México lo denominan padre del mestizaje. En el mundo del arte destacan Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, al igual que Sor Juana Inés de la Cruz, quienes fueron escritores que destacaron por sus grandes obras y poemas respectivamente. Alarcón se inserta tanto en el contexto de la literatura novohispana como de las letras de los siglos de oro, estableciendo así un nexo entre la cultura de la metrópoli y una de sus colonias. La Nueva España, por otro lado, con una vida intelectual intensa. Sor Juana abarcó todos los saberes de su época y escribió numerosos poemas, tanto líricos como cortesanos y filosóficos, comedias teatrales, obras religiosas y villancicos. Con el descubrimiento de América en 1492 y en las décadas siguientes de colonización, comenzaron a marcarse tres grupos sociales básicos en los que se encontraban los blancos, que eran españoles peninsulares o nacidos en América, los indios, habitantes originarios de América, y los negros, que eran esclavos traídos de África. La mezcla entre esos grupos dio lugar a las castas, una clasificación de las personas dado su linaje, quienes eran sus progenitores y qué lugar ocupaban en la sociedad medieval de aquellos siglos. Otros peculiares nombres como calpamulato, coyote, cuarterón, genizaro, jarocho, tresalvo, sambo, entre muchos otros, hacían más grande la lista. Los blancos ocupaban los puestos privilegiados de la estructura política y economía, mientras que los indios tenían que trabajar y pagar un tributo a la corona. Los esclavos solo vivían para trabajar. Los mestizos estaban en posiciones intermedias. No tenían, como los negros, que pagar el tributo de los indios, ni eran esclavos, pero tampoco tenían los privilegios de los españoles. En términos políticos, el virreinato estaba conformado por diversas organizaciones, así también como por el virrey, el cual recibía órdenes directas del rey. Conclusión. En conclusión y resumiendo todo lo dicho anteriormente, el virreinato fue de gran importancia en la historia de América Latina, ya que estableció un sistema de gobierno colonial que permitió a España ejercer control sobre vastos territorios en el Nuevo Mundo. Durante su existencia, el virreinato contribuyó a la expansión del Imperio Español, el mestizaje cultural, la difusión del cristianismo y la introducción de nuevas tecnologías y cultivos en la religión. Sin embargo, también tuvo un impacto negativo en la población indígena y africana, así como en la economía y la sociedad de la época. El fin del virreinato marcó el inicio de la lucha por la independencia y la formación de los países latinoamericanos modernos.